Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, como varios de ustedes sabrán. Y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo número 1 de física que tiene que ver con el calor, la energía transferida, la energía asociada al calor. Bien, definitivamente no es lo mismo estudiar de manera presencial, estar cómodo en el aula y ver al profesor físicamente, que estudiar así de esta manera virtualmente. Vamos a hacer todo un esfuerzo por entender la clase y por trabajar también la clase, ¿de acuerdo? Vamos a poner todo de nuestra parte para que nos pueda ir bastante bien. Bien, entonces vamos a empezar con nuestra primera clase, capítulo número 1. Como les dije, se trata de la transferencia de calor o la energía térmica. Bien, nosotros en clase ya habíamos hablado acerca del calor y la energía asociada a ella. ¿Qué cosa es el calor? En clase habíamos dicho que el calor existía si es que había una variación de temperaturas. Fíjense esta pequeña figurita donde el calor pasa del recipiente 1 al recipiente 2. ¿Por qué? Porque la temperatura que existe en el recipiente 1 es mayor a la temperatura que existe en el recipiente 2, por lo que diríamos que el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. ¿De acuerdo? Es una energía en flujo, es una energía que se mueve siempre y cuando los cuerpos se encuentren a diferentes temperaturas y se moverá de mayor a menor temperatura. ¿Qué pasaría si los dos recipientes estuvieran a 70 grados Celsius? ¿Podríamos hablar de calor? La respuesta es no, debido a que el calor solamente existe si es que los cuerpos se encuentran a diferentes temperaturas. ¿De acuerdo? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bien, eh, ¿qué cosa es la energía interna? Si entendemos a esta figura como la notación ultramicroscópica de un sólido, estos vendrían a ser las moléculas. En un sólido, según la temperatura a la que se encuentren, las moléculas están asociadas entre sí. Esto de acá representa algo así como fuerzas, como si fueran dos pequeños imanes y están unidos por actividades magnéticas, ¿de acuerdo? Eso representan los resortes. Entonces, cuando yo empiezo a aumentar la temperatura de este sólido, ¿qué sucede con la actividad molecular? Empieza a incrementar, ¿no? En los sólidos es como que los resortes empiezan a contraerse un poco más y a expandirse más. Eso es una especie de energía potencial. Pero como las moléculas también se están moviendo y si es más caliente, las moléculas todavía se mueven más y más cada vez, entonces hablaríamos también de una energía cinética. ¿Y este movimiento de qué depende? Depende de cuánta temperatura yo le esté entregando. Por ejemplo, si el cuerpo está a 50 grados Celsius, las moléculas tienen un movimiento determinado. Y si yo incremento la temperatura a 80 grados Celsius, ese movimiento todavía se hace más intenso. Si aumento a 200, es todavía más intenso. Por lo que la energía interna mide la temperatura, al revés, por lo que la temperatura mide la energía interna de un cuerpo. A mayor temperatura, mayor movimiento molecular y por ende mayor energía interna. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo como conclusión. Bueno, esto ya les expliqué. Esto es también un pequeño resumen. Calor específico. Les hablé, aunque a un aula le hablé acerca de esto, a la otra no, por razones de horario, no les pude hablar, pero ahora les comento. Calor específico, en términos sencillos. El calor específico te dice qué tan fácil una sustancia se puede calentar o qué tan fácil se puede enfriar o qué tan difícil es hacer calentar una sustancia o qué tan difícil es hacer enfriar una sustancia. Pregunta, ¿quién se calienta más rápido, el agua o el aceite? Con la misma cantidad de calor, ¿quién se calienta más rápido?
La respuesta es el agua, ¿verdad? No, error, es el aceite. El aceite se calienta más rápido que el agua con la misma cantidad de calor en el mismo tiempo, por lo que diríamos que el aceite tiene un menor calor específico. Es que el calor específico, mientras más pequeño es, más rápido se calienta la sustancia. Una vez que el agua y el aceite están muy calientes, ¿quién se enfría más rápido? El aceite se enfría más rápido porque tiene menor calor específico. En general, las sustancias que se calientan muy rápido se enfrían muy rápido también porque tienen calor específico bajo. Las sustancias que demoran en calentarse, como el agua, tienen calores específicos altos. Y si demoran en calentarse, demoran en enfriarse también. Decimos que tiene calor específico alto. Fíjense, el agua tiene un calor específico de 4180 joules por kilogramo y por cada Kelvin en el sistema internacional. O si quieres en un sistema particular, tiene una caloría por cada gramo y por cada grado Celsius. ¿De acuerdo? La interpretación de las unidades no se las voy a comentar ahora, sino en clase, ¿de acuerdo? Pero estas son unidades en el sistema internacional y estas son unidades de un sistema particular muy común y también muy utilizado. La caloría, el joules. Bien, a ver, vamos a ver. Fíjense también que el vapor de agua tiene un calor específico de 2020, mientras que el agua líquida tiene un calor específico de 4180. Quiere decir que el valor del calor específico depende también en qué fase de la misma sustancia nos encontremos, fíjense, ¿no? Por acá, miren, el agua líquida tiene calor específico 1, mientras que el vapor de agua tiene un calor específico de 0,5, la mitad, casi la mitad. ¿De acuerdo? Así que el calor específico depende también de la fase en la que se encuentre la sustancia. ¿Quién tiene un calor específico muy bajito? ¿Cuál sería la sustancia que se calienta rapidísimo? De todas estas, ¿qué sustancia se calienta rapidísimo? Sería el plomo. El plomo es una sustancia que se calienta hasta con la palma de la mano, 130 joules por kilogramo y por Kelvin, ¿no? Y fíjense acá, 0,031 calorías por gramo y grado Celsius. Estas son las unidades del calor específico en el sistema internacional y estas son unidades en un sistema común o particular. Formulita del calor sensible. Pero antes le digo qué es calor sensible. El calor sensible viene a ser esa energía que tú le entregas a un cuerpo para que este cuerpo pueda incrementar su temperatura, pero sin cambiar de fase. ¿Cómo cambiar de fase? Por ejemplo, al agua yo le puedo entregar una cantidad de calor, pero si esta cantidad de calor hace que cambie de fase, o sea, se convierta en gas, no hablaríamos de calor sensible. El calor sensible es solamente un calor que se le entrega a un cuerpo, pero que no cause el cambio de fase. Formulita, se mató, ¿no? Se mató es la formulita del calor sensible. Q es igual a M, donde M es la masa, CE, calor específico, y triángulo T, variación de la temperatura, es decir, temperatura final menos inicial. Mira, estas son las unidades de cada magnitud con la que calculamos o usamos esta formulita. Q se expresa en joules, M en kilogramos, en Kelvin y calor específico en joule, kilogramo, Kelvin. Pero esto si es que tú trabajas en el sistema internacional. Si tú trabajas en el sistema particular o antiguo, también se le llama, o muy tradicional, el calor se expresa en calorías. Acá faltó la letra L. Calorías, la masa en gramos, la variación de temperatura en Celsius y el calor específico en calorías gramos Celsius. ¿Qué quiero que entiendan? Cuando ustedes tengan de dato el calor específico en estas unidades, quiere decir que el calor les va a salir en joules. Fíjense, joules. La masa les va a salir en kilogramos, aquí está. Y la temperatura les tiene que salir en Kelvin. Pero si el calor específico está en estas unidades, quiere decir que el calor debe estar en calorías,
La masa ya no va a estar en kilogramos, sino en gramos, y la temperatura en grados Celsius. Vamos con las preguntitas. Vamos a hacer unas 4 preguntas aproximadamente. Ya vamos a explicarlas y ustedes van a prestar bastante atención. A ver cómo nos va. Pregunta número 1. A ver, dice, indica verdadero o falso según corresponda. A ver, vamos a analizar. El calor es la energía transferida debido a una diferencia de temperaturas. ¿Verdadero o no? Verdadero, ¿verdad? Primero porque se transfiere y se debe a una diferencia de temperaturas entre dos o más cuerpos. Un cuerpo caliente contiene mayor energía interna que un cuerpo frío del mismo tamaño y de la misma sustancia. Verdadero, así es. Los cuerpos calientes tienen una mayor energía interna que los cuerpos que se encuentran a menor temperatura o fríos. Verdadero también. La unidad del calor en el SI, Sistema Internacional, es la caloría. No, la unidad del calor en el Sistema Internacional es el joules, no es la caloría. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. La B de bueno. Pregunta 2. Un pequeño ejercicio que ustedes dominan. A ver, vamos a ver. Dice que hay una tetera de plata de 0,5 kilogramos de masa. Se calienta desde los 20 hasta 60. Quiere decir que esta es la temperatura inicial a la que se encontraba la tetera y se calentó hasta 60. Calcula la cantidad de calor que absorbió la tetera. ¿No? Se entiende que al entregarle calor a la tetera, ésta lo absorbe y con eso que absorbe su temperatura incrementa. El calor específico de la plata, el material con el que ha sido hecha la tetera, es esto de acá. Fíjense que la unidad del calor específico está en Joule kilogramo Kelvin. Quiere decir que tú la masa la vas a trabajar en kilogramos. Quiere decir que esto no lo vas a tener que convertir para nada. ¿Por qué? Porque este dato te está diciendo que la masa debe estar en kilogramos. La temperatura en Kelvin. Profe, está en Celsius, hay que pasarla a Kelvin. No tanto, ahora les explico una pequeña cosita por ahí. ¿De acuerdo? A ver, ¿por qué he colocado estos dos cuadros? Porque quiero que entiendan que esta vez vamos a trabajar con este cuadro. ¿Por qué? Porque el calor específico manda, mira. ¿De acuerdo? Entonces la masa debe estar en kilogramos, así que no la vamos a convertir para nada. Bien, trabajemos. Nos piden Q. ¿Qué datos tenemos? La masa 0,5, temperatura inicial 20, temperatura final 60. La variación de temperatura sería 60 menos 20, 40. Siempre restamos la mayor de la menor, 40, de tal manera que la variación siempre resulte positiva. El calor específico, 234. Vamos con el desarrollo del ejercicio y vamos a utilizar la formulita se mató. ¿No? Aquí se nota clarísimamente se mató, ¿verdad? Aquí le han dado un orden diferente, pero de todas maneras corresponde a lo mismo. Se mató. Calor específico 234, masa 0,5, pero esto lo convertimos a 5 sobre 10. La variación de temperatura 40. 40 está acá, bien. Profe, pero debe estar en Celsius. Eh, que yo ponga variación de temperatura 40 grados Celsius es igual a que yo ponga variación de temperatura igual 40 Kelvin. La variación en Celsius y la variación en Kelvin es igual, chicos. Así que no se hagan bolas en convertir esto a Kelvin, porque da lo mismo, porque luego lo vamos a tener que restar. Cuando tengamos una variación de temperatura en Celsius, pues podemos decir que es igual a 40 Kelvin. 40 Celsius, variación de temperatura igual 40 Celsius, es igual a una variación de temperatura en Kelvin 40 Kelvin. Por esa razón no he convertido nada y he puesto acá 40. Bien, ahora lo que hacemos es operar matemáticamente acá los ceritos suazua y nada más, ¿no? Nada más estamos operando y la respuesta sería 4680 joules. ¿Por qué en joules? Porque hemos trabajado con estas unidades, ¿no? Y se puede ver que el calor debe salir en joules, ¿no? Fíjense, está esta unidad y el calor sale en joules. Pregunta número 3. A ver, muy similar. Nuevamente los cuadritos están para ayudarnos un poquito. En realidad no son tanto parte del ejercicio. ¿Qué dice la 3? Un bloque de hierro de 150 gramos se calienta desde 20 hasta 170. ¿Qué cantidad de calor absorbió el bloque?
Tenemos ahí el calor específico. Nuevamente nos piden Q. Tomamos los datos. Masa 150 gramos. Variación de temperatura 170 menos 20, es decir, final menos inicial. Aquí nos va a salir una respuesta, ¿verdad? Que ustedes lo pueden colocar. Calor específico está aquí. Nuevamente la formulita de Semato. ¿Qué hacemos? Observen ahora, chicos, que el calor específico, acá mejor, tiene estas unidades. Tiene estas unidades el calor específico, por lo que ahora estamos en este cuadrito, por lo que la unidad de la masa ahora debe ser el gramo. Y ya no tengo que pasarlo a kilogramo. Fíjense, hace rato la unidad que utilizamos fue el kilogramo. Y estaba bien, porque el calor específico te decía que uses kilogramo. Pero ahora el calor específico te está diciendo que uses el gramo. Te está diciendo que uses el gramo. Por lo que entonces vamos a trabajar solamente con la masa en gramos, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a trabajar de esa manera, chicos. La masa debe estar en gramos y aquí está. Bien, la masa en gramos. Muy bien. Eh, Aquí está, 150 gramos, muy bien, 150 gramos. Tenemos la variación de temperatura, ¿cuánto nos sale? 170 menos 20, ¿cuánto es? 150 grados Celsius. Y el calor específico es 112 sobre 1000. Lo paso a fracción, porque es un decimal, chicos, ¿de acuerdo? Es un decimal y lo convierto a fracción para que así podamos trabajar mejor. Bien, esto les encargo a ustedes, ¿de acuerdo? Les encargo para que puedan ustedes responder la pregunta. Bien, acá yo les encargo este verdadero y falso. Ya les he comentado algo, les encargo. Y acá tienen una pregunta que les va a ayudar mucho, una pregunta desarrollada que les va a ayudar mucho. Y el examen diario, al igual que la tarea. Bien, chicos. Eh, nada más, es todo por hoy. Nos vemos, espero les vaya muy bien y suerte con su práctica. Bien, nos vemos chicos.